Doctora Dilian Francisca, gobernadora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes. ¿Usted hizo lo que indica el presidente Petro? No, mire, Gustavo, yo no soy ni congresista, no voto en el Congreso, no, yo soy la gobernadora del Valle y lo único que yo he hecho es en público y en privado solicitarle al presidente de la República las obras y los proyectos grandes que necesita el departamento. Lo escribí en una carta ayer, es el tren de cercanías, todo lo relacionado con Buenaventura, incluyendo su acueducto, y eso es lo que hemos venido intentando, pues que el gobierno nacional nos apoye como departamento. O sea que yo no tengo nada que ver con el gobierno nacional. Lo que sí puedo decirle es que a veces todos los derechos laborales no solamente los solicita el presidente, nosotros los hemos solicitado toda la vida, estamos de acuerdo con los derechos laborales de los trabajadores, por supuesto, y eso es un propósito que tenemos, pero pues yo no voto en el Congreso y si ya se retomó la reforma, pues yo no creo que hubiese necesidad de una consulta, lo digo como una ciudadana más. No hay necesidad de una consulta porque ya vamos en un camino de discusión y aprobación de la reforma laboral. Pero si nos vamos al pasado, ¿usted era partidaria de la consulta cuando se cayó la laboral y no había esperanzas de que volviera? No, yo creo que, bueno, de todas maneras, como le digo, yo no voto, pero lo que sí creo es que a los derechos laborales hay que respetarlos y hay que, por supuesto, hacer que se puedan generar esos derechos laborales y yo siempre lo he tenido muy claro. Tanto es que el partido de la U, cuando la reforma laboral se cayó, el partido de la U presentó una ponencia alternativa. Entonces, pues nosotros siempre hemos defendido los derechos laborales. Lo que pasa es que pues si ahora se retoma una reforma, ¿para qué ir a consulta? Y realmente, como le digo, yo solamente lo digo como una ciudadana independiente, normal, pero pues mi ejercicio es como gobernadora, no como congresista, ni tomo decisiones de bancada. La bancada la hace independientemente y yo no tengo ninguna injerencia en esa bancada. Pero gobernadora, es que por el contenido del chat del ministro Benedetti, lo que se da a entender ahí es que usted incumplió algún tipo de palabra o de acuerdo, dígalo como quiera, programático, burocrático, del tenor que sea, con el gobierno y que por eso había que frenarle los proyectos. ¿Usted se comprometió con algo en este sentido con el doctor Benedetti o con alguien del gobierno como para que él lo dijera en un chat privado? Es que yo no tengo por qué comprometerme en nada, porque yo no soy congresista. Quienes votan son los congresistas y la bancada decide lo que a bien le parece en el Congreso de la República. Lo que sí no tiene por qué pasar es que las decisiones y las divergencias políticas que se tengan afecten a un departamento, afecten las obras y el desarrollo de un departamento que va a beneficiar a los ciudadanos. Es que las obras no son ni mías ni del presidente. Las obras y el presupuesto son para beneficio de los vallecaucanos y de los colombianos. Eso, así como puede pasar para el Valle, puede pasar para cualquier otro departamento y eso no puede ser. Las decisiones del Congreso, la gente, el bienestar de la gente no puede estar al vaivén de las decisiones políticas del Congreso. Nosotros no tenemos nada que ver como vallecaucanos ni yo como gobernadora. Eso es lo que no puede ser. Entonces, yo en este momento no estoy actuando como política ni tomando decisiones políticas. Aquí se toman decisiones políticas para el bienestar de los ciudadanos, para el bienestar de los vallecaucanos y en ese propósito he estado todo el tiempo como gobernadora. Gobernadora, perdóneme, le insisto, es cierto que usted no es congresista hoy, que no es la directora del partido, pero es una realidad que usted tiene una gran influencia dentro de su bancada. La pregunta, y le insisto en eso, es, ¿en algún momento usted habló con Armando Benedetti, habló con alguien del gobierno de cómo se iba o cómo al menos se esperaba que se moviera el partido de la U en esta votación para que Benedetti estuviera tan bravo y tan fuerte en afirmar es que nos traicionó? Es que mire, como cualquier persona uno puede opinar y de pronto en algún momento hemos opinado,
pero nunca me he comprometido a nada porque es que yo no voto. Yo no soy la congresista. Las decisiones del partido, desde que yo dejé de ser presidenta del partido y soy gobernadora, no tomo decisiones dentro de la bancada. La bancada toma sus decisiones políticas o como quiera, las toma independientemente. Y yo soy lo suficientemente respetuosa con las opiniones que los congresistas tengan. Así como cuando yo fui congresista, nadie me decía qué era lo que tenía que hacer ni qué es lo que tenía que decir, porque yo tengo que ser responsable de mis actos y de mis acciones, y eso es lo que yo tengo que respetar también. Yo soy una persona respetuosa de lo que piensan y de lo que y cómo actúan y cómo quieren actuar los congresistas. Así que yo creo que la discusión no está ahí. La discusión está en que los recursos públicos no se pueden utilizar como presión para poder tomar decisiones políticas. Gobernadora, ¿a usted la presionaron de alguna manera en esa entrega de recursos públicos para Buenaventura, el acueducto de Buenaventura, el tren de cercanías y todo lo que se acordó en la COP16, porque hubo muchas conversaciones entre el gobierno y la gobernación del Valle para sacar adelante proyectos del Valle? ¿Usted cree que la traicionaron? No, yo pienso que más que cualquier cosa, eso fue un momento de calentura, es mi opinión. Y yo creo que la discusión ahora eh, ¿es cierto o fue un momento de calentura? Porque el que escribió eso, según eso, fue Benedetti, pero el presidente pues no lo hizo. Entonces yo lo único que quiero es como invitar, porque yo tampoco puedo estar en estas discusiones. Aquí lo que me interesa es mi departamento, para eso me eligieron, y lo único que yo puedo decirle es invitar al presidente que ojalá eso haya sido un momento de calentura de Benedetti y sus funcionarios, y que las decisiones del gobierno sean seguir trabajando por nuestro departamento del Valle del Cauca, por los proyectos importantes y por el beneficio de los ciudadanos. A ver, gobernadora, yo ya le he escuchado decir 2 veces o 3 que usted no vota, y yo entiendo eso perfectamente, todo el mundo lo entiende, usted es la gobernadora, pero está en el escenario de la política. Algunas personas me sugieren que tal vez habían tenido algún tipo de conversación o acercamiento para que la presidencia de la Cámara quedara el representante Tamayo, que es muy cercano a usted, y que esto es fruto de toda esa complicación electoral que se nos viene. No. No he tomado, ni yo he participado en ninguna conversación que tenga que ver con que el doctor Jorge Tamayo merecidamente puede ser el presidente de la Cámara. No he hablado de no he tenido ninguna conversación al respecto. Doctora Dilian, pero para muchos, evidentemente, el chat de Benedetti también implicaría algún tipo de reacción del gobierno, y la primera reacción es que el ministro de las TIC, el ministro Molina, saldría. El ministro Molina tiene alguna cercanía con usted lo conocía de antes, porque pues, claro, usted es la gobernadora, pero pues usted tiene un poder dentro del partido de la U, eso es una cosa innegable. No se mueve una Claro, hoja. hay muchas Sin que ella lo congresistas, la diga. doctora Norma Hurtado, muchas que a Claro. usted la consultan y le preguntan, y pues es Obvio. normal, es que así funciona. Claro que conozco al ministro, pero lo conozco desde que yo fui presidenta del Congreso, ahí lo conocí como director como era el superintendente de subsidio. Él siempre, pues por lo menos lo conocí siempre como el partido de la U, y ahí estuvo en la superintendencia de subsidio y ahora es el ministro de TICS. Pero quiero decirle que yo no, ni siquiera lo puse yo ni en nada, eso fue la bancada y la gente del gobierno del partido que pues lo propuso. Es una persona que es un buen trabajador, y por eso lo conocí cuando era presidente del Congreso, del partido, que estábamos con el presidente Duque. Ahora, la influencia suya es total frente a la doctora Norma Hurtado, que además es la que presenta la ponencia alternativa, o Juan Carlos Garcés. Ahí hay unas fichas importantes, gobernadora. Mira que ahí le estamos demostrando de que ahí se demuestra que el partido de la U lo que hizo fue presentar una ponencia alternativa porque quiere y porque apoya los derechos de los trabajadores también. Lógicamente, un equilibrio con el empresariado, porque pues nosotros no podemos acabar las empresas, porque si acabamos las empresas, pues acabamos el empleo. Entonces tenemos que trabajar es en un equilibrio, y yo creo que los derechos de los trabajadores, ¿quién no quiere que el día domingo que la gente está descansando? Entonces no tienen derecho los trabajadores a ganar triple. A mí me parece que eso es un derecho de los trabajadores, pero una cosa es mi opinión
opinión y lo que yo creo y lo que presentó la ponencia precisamente. Y otra cosa es el voto y las decisiones que tienen en el Congreso. Y otra cosa también es que las decisiones en el Congreso se tomen como herramienta para presionar las obras y los proyectos importantes para los ciudadanos en los departamentos. Yo creo que ahí es que está la discusión. Doctora Dilian, ¿a qué se refiere el presidente cuando dice que el Valle del Cauca se quedó sin gobernadora? Lo que él aclaró luego es que se quedó sin gobernador en la parte laboral, es decir, que como que yo no estoy al lado de los trabajadores, pero ¿quién dijo que el único que está al lado de los trabajadores es el señor presidente? Es que todos hemos trabajado por los derechos de los trabajadores. Yo lo he hecho desde que yo estaba de congresista, desde que estuve gobernadora la primera vez, desde que estuve en el partido. O sea, nosotros siempre hemos defendido, y yo siempre he defendido los derechos de los trabajadores. Aquí en la gobernación del Valle incluso, aquí los trabajadores, pues por supuesto los respetamos y yo siempre estoy muy pendiente de trabajar con ellos y de lograr que sus beneficios se respeten. Vuelvo, antes de despedirla, a una preocupación que usted ya planteó, gobernadora. ¿La trasnocha pensar que el Valle del Cauca se va a volver la nueva Antioquia? ¿Que le van a cortar los servicios desde Palacio? No, pues yo lo que sí pienso es que quien se perjudica es el país y los ciudadanos. Y como le digo, el presupuesto no es ni mío, ni es del presidente, ni es de los congresistas. El presupuesto es para el bienestar de los ciudadanos e invertirlo en proyectos y programas que beneficien e impacten positivamente la vida de los ciudadanos. Eso es lo único que yo estoy pidiendo y es lo único que yo estoy exigiendo. ¿Qué bayunos hay en el círculo ministerial o de funcionarios de alto rango que rodea al presidente como para tender puentes? ¿Cuáles hay? Yo no sé, creo que el Ministerio de la Igualdad de Buenaventura, pues él es muy del Cauca, pero creo que es de Buenaventura. Pues no conozco ningún otro porque el que estaba era Alexander López, ya no está. No sé qué otro habrá del Valle del Cauca ahí. Sí, no veo como mucho. Mire, Gustavo, Dígame, yo gobernadora. lo único que le puedo decir es que yo escribí una carta diciéndole al presidente que lo invito a que trabaje por el Valle del Cauca. Esa es nuestra obligación, por eso nos eligieron, para eso nos eligieron. Y le quiero decir además que el Valle del Cauca votó masivamente por el presidente Petro. Entonces, por eso nosotros le estamos diciendo, listo, aquí estamos para trabajar, vamos a trabajar, no importan las divergencias políticas que existan, ni las decisiones del Congreso, lo más importante son los vallecaucanos, los ciudadanos y el bienestar de ellos, y en eso estoy dispuesta a hacerlo. Señora gobernadora, muchas gracias por estar en 6 AM, muy amable. Muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Les contábamos hace un momento de el estado de salud delicado del empresario William Vélez. Bueno, a propósito de este tema de la salud que es en cierta manera parte de la intimidad de la gente, sobre todo si la gente no es funcionaria, no ejerce un cargo público, una responsabilidad derivada de un nombramiento o de las urnas, pues hay que ser muy respetuosos de la intimidad. Pero en los últimos minutos, el doctor Ramiro Bejarano, abogado, columnista, opinador, ha puesto un trino que dice lo siguiente: pronta recuperación al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien será sometido esta semana a una nueva intervención quirúrgica en Houston, en los Estados Unidos. El doctor Bejarano pues ha tenido una cercanía con Germán Vargas Lleras, ha sido su abogado en algunos procesos, en algunos escenarios concretos y mantiene pues una comunicación bastante permanente con él. Así que vamos a ser muy respetuosos de este asunto y vamos a esperar qué sucede para informarles más. A ver, Cristo, ¿qué hay en la trasescena del asunto con el presidente Petro y la gobernadora del Valle? Pues hay varios temas. Eso es, hay en primer lugar las elecciones del 2026, Gustavo. No podemos olvidar que el Valle del Cauca y todo el suroccidente colombiano ha sido una región en donde el apoyo y el respaldo a las políticas del gobierno del presidente Petro es tal vez el más grande del país, incluso por encima de la costa Caribe. Y allí hay un pulso permanente entre el pacto histórico, la bancada del pacto histórico en el Valle, que hace permanentemente un cuestionamiento muy fuerte a la administración de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Pero por encima de esas diferencias con el pacto, la verdad es que durante este tiempo la relación del gobierno y del propio presidente de la República con
el Valle del Cauca, con Dilian Francisca Toro, su gobernadora, ha sido cordial, ha sido respetuosa y ha sido de mutua cooperación. Luego este episodio del fin de semana podría empezar a deteriorar esa relación porque se preparan todas las baterías para las elecciones del 2026. De hecho, recordemos, Gustavo, que el presidente tomó la decisión de hacer la COP16 en Cali y se trabajó aquí permanentemente precisamente con esos proyectos de Buenaventura que mencionaba la gobernadora y con el tren de cercanía sobre el cual también ha venido trabajando el alcalde Eder con el presidente de la República. Lo segundo, Gustavo, es el tema de la presidencia de la Cámara que usted preguntaba. Hay un acuerdo de bancadas en donde el presidente debe ser de cambio radical el último año, pero en la Cámara todos dan por descontado que esos acuerdos no se respetarán. Y ha surgido entonces la aspiración del partido de la U en cabeza del representante de la Cámara, Jorge Eliezer Tamayo, quien hasta la semana pasada contaba con muchas simpatías en el gobierno nacional. Luego está en juego esa presidencia de la Cámara. Y en tercer lugar, o por último, Gustavo, hay que mencionar que estos episodios no son buenos para las regiones, para los departamentos. Es un mensaje malo que se mezclen las votaciones en la Cámara con las obras de interés de los departamentos, y eso demuestra una vez más la necesidad de una mayor autonomía territorial, la necesidad de fortalecer los recursos propios de departamentos y municipios para que no haya esa dependencia excesiva del gobierno de turno, sea este o sean gobiernos anteriores, en donde, hay que decirlo, Gustavo, siempre se han presentado, tal vez no de manera tan explícita, esta clase de controversias.